El día de hoy con el maestro José Luis Trueba, como lo decía Fer al principio, vamos a platicar de la Lotería Nacional, parte de la historia de la Lotería Nacional, que además pues ha sido una institución muy importante para México, ¿no? Hombre, Maestro. por supuesto. Fíjate, la Lotería Nacional tiene un nacimiento por dos razones. La primera razón es que en la época colonial, acá nos encantaba el juego. Cuando digo nos encantaba el juego, estoy hablando muy en serio. Había casinos en la época colonial, incluso había una mesa de juego pública adentro del Palacio de los Virreyes. Es decir, donde hoy es Palacio Nacional, allá adentro había su garito de juego. En las calles se jugaba a lo que sea, pues ahí te apostaban todo. Tal es el interés del juego que las loterías, no la nacional todavía, las loterías que se organizaban en las parroquias, en la vecindad o en donde tú quieras, estaban a la orden del día. No más que hay un problema. Esas loterías, si bien es cierto que dejaban harto dinero, también es verdad que el gobierno no metía mano ahí. No pagaban impuestos. Nos juntábamos acá todos los de QTF, organizábamos una lotería, imprimíamos en la fotocopiadora nuestros boletos, los vendíamos aquí en imagen y nos quedábamos con los premios. Bien. Sin embargo, cuando el país, cuando la colonia se empieza a modernizar, el gobierno español, la corona, interviene. Y se establece la lotería tal y como la conocemos, con una cualidad muy especial. Es un monopolio real. Es decir, esto no está hecho para la iniciativa privada, para alguien que tenga ganas de jugar su dinero. Esto está controlado solo por la corona. Es un negocio del rey. Del rey. Que no es poca cosa. Claro. ¿Qué otros negocios tenía el rey? Pues tenía todos los chuecos, pues, o sea, tenía la lotería, tenía el tabaco, tenía las cartas, tenía la pólvora, tenía el mercurio, qué sé yo, tenía varios monopolios. Estos monopolios empiezan a funcionar y la lotería se convierte en un buen negocio para todos, para el que gane el premio y por vía de lo que se obtiene de ganancias, para el gobierno. Y la lotería desde aquella época empieza a trabajar como institución de beneficencia. Es decir, el dinero que se obtenía como utilidad iba a dar a un hospicio, iba a dar a un hospital, qué sé yo, a este tipo de cosas. Durante mucho tiempo funciona así y parece que es hasta un buen negocio. Los billetes eran bastante simples, se imprimían igual que ahora y se recortaban, ahora sí que con tijera o con plegadera, a mano, y el interventor o el mandamás de la lotería firmaba uno por uno para que fuera real. Ok. Para darle validez también, para darle validez, para que no fuera chueco, pues. Y se vendían más o menos igual que ahora, en cachitos o en billete completo. Y todo iba muy bien hasta que llega la guerra. La guerra de independencia, pues. Y entonces, la lotería deja de apoyar a los hospitales, a los hospicios, y se convierte en una fuente de financiamiento del ejército realista. Bueno, hasta ahí está bien, pues el gobierno tenía que sacar lana de algún lado para defenderse. Pero ya toma partido el dinero, ¿no? Ya, ya tiene un destino diferente. Ya tiene un destino diferente. Pero ahora imagínate que tú eres un insurgente. Es decir, eres mi general Emilio. Y estás del lado de Vicente Guerrero, de alguno de estos. Da lo mismo. ¿Qué tanto odias a la lotería? Pues totalmente. Totalmente. Por esta razón, cuando llegan los insurgentes a la Ciudad de México, atacan la lotería. Y queman todo lo quemable. Los archivos de la lotería se pierden una buena parte de ellos, los billetes, y
tal es el odio que la lotería se convierte en una suerte de caja chica. Tuya. Tú eres el caudillo en turno. Hay una lotería y la lotería tú le pides dinero para ti. Me da igual si es para armar un ejército, para defenderte de otro caudillo. Si tú eras el mandamás de la Ciudad de México, teóricamente del país, la lotería te mandaba tu lana. Bueno, era obvio que tuvieran que atacar a la lotería de los insurgentes cuando era lo que financiaba a su enemigo, ¿no? A su enemigo. Y entonces la lotería cambia para el México independiente y se mete en problemas. Como tú que trabajas de presidente, ya no de virrey, le usas a la lotería de caja chica, ¿cuándo dejo de pagar los premios? Cuando tú te pasas de rosca. Los presidentes empiezan a sacar tanto dinero de la lotería que la lotería ya no tiene manera de pagar los premios. No solo eso, los billetes son tan chafas que los empiezan a copiar. Es lo que le iba a decir, se pueden falsificar, ¿no? Se empiezan a falsificar. Entonces resulta que tú y yo teníamos el mismo billete, nos habíamos sacado el mismo premio, pero no te preocupes, la lotería no nos iba a pagar a ninguno de los dos porque no tenía con qué. Entonces la lotería lo que te decía, a ver, Conde de Valles Vidrio, usted se acaba de sacar el gordo. Pero pues no tenemos con qué pagarle. Entonces dese una vuelta en 15 días y empezaban no solo a retrasarte tu pago, sino a los demás que habían ganado. Llega el momento en que la lotería ya quebró. Ya no hay de dónde sacar, todo es una desgracia. ¿Tú qué hacías? ¿En qué época estamos exactamente? Cuando Estamos en los años 30 okay. del siglo XIX. Okay. Y entonces, ¿quién solucionará la lotería? Pues alguien que sepa de juegos, trampas, paliques y capiruchos. Santana. Ok. Santana, aunque ustedes no lo crean, había aprendido a jugar de veras. Es decir, era bueno para el gallo y mejor para el tresillo, es decir, para la baraja. Era bueno para los dados y lo que tú le pusieras apostaba. Era un gran apostador, era un gran jugador y aparte pues trabajaba de presidente. Y él dice, señores, yo voy a componer a la lotería. Y lo primero que hace es correr a todos y se la da a la Academia de San Carlos. A la Academia de Pintura, Grabado, Arquitectura y Numismática que estaba en la ciudad. Y le dice, señores de la Academia, sí, ustedes están más pobres que una rata, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí les va la lotería para que agarren lana y de pilón tengan la lotería funcione. También funciona que el edificio de la Academia de San Carlos, que hoy conocemos, se construyó gracias a la lotería. Es decir, los académicos, pintores, arquitectos y grabadores logran sacar adelante a la lotería, paga premios a tiempo, los billetes funcionan, aquí es una gracia. Hay ganancias. Nada más que se te olvidó que existe Santana. Y no le dan su tajada. No, él inventa algo mejor. El primer sorteo que organiza la lotería, ya digamos remodelada y administrada por la Academia de San Carlos, el que se saque el premio mayor es el Conde de la Cortina. Yo sé que hoy parece de chunga el nombre, pero así se llamaba el Justo Gómez de la Cortina, si mal no recuerdo, así se llamaba el conde, y se saca el premio mayor. Y él había anunciado en ese momento, cuando dicen, usted se sacó la lana, él dice que se va a quedar con una poca, y que el resto de su dinero se lo va a dar a una joven virginal para que se pueda casar bien y que ese dinero del premio le sirva como dote para que se compre un buen marido, pues no ande ahí con cualquier muerto de hambre. Un chachalaco. Un chachalaco ahí del montón, no, un señor de veras, ¿eh? Pues cuando se le van a dar el premio, recibe sus
sacos de plata, como debe de ser, o sea, que pese el billullo. Llega Santana y le dice, oiga, mi conde, bueno, se lo dijo más bonito, con idioma del siglo XIX, no se agacho, présteme 50,000 del Águila. Y pues el conde de la Cortina, aquí están sus 50,000 del Águila. Ya con lo que le quedó, pues ya no se pudo quedar nada. Y la pobre muchacha seguramente no se casó con un señorón, sino hay con alguien de medio pelo como tú y como yo. Y Santana entonces lo que hacía era que todo era derecho, salvo que él le pedía prestado al que se había ganado el premio. Ahora, aquí entre nos, tú, Emilio, ¿le cobrabas a Santana? No, pues no. No, tampoco el conde de la Cortina. Pues nadie. Pero lo bonito es que se repartía, porque esa misma noche Santana se nos iba a Los Gallos, se tiraba ahí la lana en unas apuestas y luego, por supuesto, pues invitaba a alguna mulata fogosa a hacer lo que no podemos contar, porque sí es fellecito. Sí. Bueno, no es fellecito, más bien es sabrosito. Es horario infantil. Pero es horario infantil. O sea, niños, no hagan esto. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. Estamos platicando de la Lotería Nacional, de la historia de la Lotería Nacional. La Lotería Italiana entrega 78.400.000 euros en su sorteo de Navidad, mientras la Lotería de Bélgica reparte un premio de Nochebuena de 30 millones de euros, más o menos para que se den cuenta de cómo son las loterías en el mundo. Vamos de regreso a través de QTF. Gracias por continuar con nosotros. @TruebaLara, José Luis Trueba, historiador, platicando de la Lotería Nacional. La Lotería Nacional de México es la más antigua en el continente americano, creada por Carlos III, rey de España, el 19 de septiembre de 1770, cuando México era aún una colonia española, conocido con el nombre de la Nueva España. Ándale. Es que por eso me gusta, es el día de mi cumpleaños que la crearon, un poquito antes, pues, no mucho, pero sí unos siglos. Pero esta lotería, ya rehabilitada por Santana, ya que empieza a funcionar más o menos bien, digo más o menos bien, porque pues el señor presidente era una rata parada. Y el asunto está en que cuando cae Santana y llegan los liberales, Juárez y compañía, ellos tienen dos ideas fundamentales para mejorar al país. La primera, como es obvio, es cerrar la universidad. Porque, bueno, la universidad era un lugar sacerdotal, era la pontificia. Digo, ya con eso queda claro de qué lado mascaba la iguana. Pero por otro lado, es cerrar la lotería. La lotería no es posible en el mundo de Juárez. La odia, la detesta. Juárez no quiere la lotería. Nada, la cierra. Obviamente por ni Venustiano Carranza. Okay. También la cierra. Y los dos la cierran por las mismas razones. La primera razón, la menos importante, porque le daba a la gente la oportunidad de no trabajar e ir a tratar de ganar dinero sin hacer nada. Es decir, el país era flojonazo por culpa de los juegos y por lo tanto de la lotería. Bueno, por lo menos eso es lo que creían. Es lo que creían. Bueno. Y en segundo lugar, porque la lotería es cosa de Dios. O sea que la suerte. No, el milagro. No, la suerte, ese es de Virgán, que es del diablo. No, ese no. Pero el milagro. Mira, tú y yo, y la gente que nos está escuchando, estará de acuerdo conmigo que algo hay que hacer para ayudarle a Dios para que haga un milagro. Claro. Ya tú no vas caminando así a lo baboso por Avenida Universidad y te cae el milagro como piano de cola. No. Tú algo has de hacer. Entonces, si andas muy amolado de lana, si necesitas dinero para algo urgente, qué sé yo, irte de parranda, preparar las vacaciones, pagar el manicomio de tu mamá, no sé, algo, lo que sea relevante. En ese preciso instante, Dios que te dice, ayúdate. Que yo te ayudaré. Entonces, ¿tú cómo te ayudas?
pues compras tu billete. Ajá. Ya le estás diciendo adiós. Ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué nunca me he sacado la lotería? ¡Claro! Porque eres un infiel. Claro. Si no fueras un infiel, tampoco te lo hubieras sacado, porque no te la mereces, porque lo harías solo por avaricia. Entonces, ya tienes tu billete. ¿Qué mensaje le estás mandando a Dios? Ya me ayudé. Ahora ayúdame. Ahora, pues ya vas tú, compadre. Yo ya hice el 50%. Ya hice mi mitad, ahora toca la tuya. Este hecho que a nosotros nos puede parecer ridículo, extraño, lo que tú quieras, en el siglo XIX no lo era tanto. En un país profundamente religioso, pedir un milagro pues era normal, y ayudarse para el milagro también era normal, digo, no había problema. Pero Juárez, y años más tarde, muchos años más tarde, Carranza, son comecuras, son descreídos. Sí, claro. A ellos no les gusta esta cosa de los milagros. Por lo tanto, hay que quitarle a Dios el espacio donde opera sus milagros. Cerramos la lotería. Es decir, entre una cosa de pelear contra el vicio y el pleito con la iglesia, permiten que ellos tengan, en teoría, buenas razones para cerrar las operaciones de la lotería. Y lo mismo hacen con el resto de los lugares de perdición. Juárez e Ignacio Manuel Altamirano también la emprenden en esa época contra los toros. La emprenden en contra de las rifas, de las apuestas, los dados, las barajas. Es decir, son tan políticamente correctos, son tan moralosos Juárez y sus cuates, que al final del día acaban por convertir todo en algo perverso. O sea, son más papistas que el Papa o más mochos que el propio Santana. Ándale. Y entonces el resultado final es que, curiosamente, de dientes para afuera y de ventanas para afuera, parece que no hay juegos, parece que no hay lotería, parece que no hay gallos y parece que no hay toros. Pero de puertas para adentro sí hay todo. Porque, ojo, las leyes de Juárez contra la lotería, etcétera, no tenían valor más que en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa entonces? Se abre lotería en Toluca, se abre lotería en Cuernavaca, en Puebla, Querétaro, bueno, por decir lugares que están cerca, pues. Pero no solo abren allá las loterías, sino que allá empiezan a construir plazas de toros, palenques de gallos, y la gente, pues, lo que hacía que se iba de la Ciudad de México a Toluca o a Tlalpan, y ahí ya le entraban a la perdición. Y ahí sí había todo. Eso quiere decir algo muy simple. Una institución que era benemérita, aunque herida por el poder, se transforma en un fantasma. Y el que primero que la va a reivindicar es Porfirio Díaz. Don Porfirio era un hombre pragmático. No estoy diciendo que fuera buena persona, que lo invitaras a comer a tu casa y que era tranquilito. No, era canijillo. Bueno, más que canijillo. Pero era un hombre práctico. Él se da cuenta que la Ciudad de México necesita impuestos. Porque si no hay impuestos, señores, no hay progreso. Claro, no hay infraestructura, no hay nada. Nada. Bueno, pues Díaz lo primero que hace, señores, si hay toros, les notifico que si hay toros. Y las corridas pagan sus impuestos al ayuntamiento. Oiga, palenques, hombre, palenques donde ustedes quieran, van los palenques. Oiga, la lotería, por supuesto que hay lotería. Gracias a estos ingresos, la Ciudad de México se moderniza. Y se moderniza realmente a marchas forzadas. Piénsalo, y lo digo muy en serio, en el transporte público. Pasas de las mulas a los tranvías, que no es poca cosa. Pasas a las banquetas. Incluso se inventan colonias
sin postes. Bueno, ya les dieron en la torre, ya tienen postes. Digo, esta es la ciudad del poste. Pero la colonia Roma, por ejemplo, o donde tú vives, originalmente, ahí en la Santa María, no había postes. Todas las instalaciones eran subterráneas. Solo había el poste de luz, el farol, pues. Claro. Por obvias razones. Pero agua, drenaje, electricidad, todo corría por abajo. Esa es una gran modernidad. Y esta modernidad solo fue posible, entre otras cosas, gracias a los impuestos que se le cobran al juego, a la lotería. Pero cuando llega la revolución volvemos a lo mismo. La revolución necesita que tú y yo fuéramos revolucionarios, mexicanotes, puros, hombres perfectos, machotes, eso sí. O sea, no me vais a venir con una quebradita de cintura porque somos revolucionarios. Entonces sí somos bien machotes. Bueno, por lo tanto no podemos jugar. Por lo tanto, estamos obligados a abandonar al viejo Dios para rezarle al Dios nuevo, al Dios que es el poder, el gobierno, la patria, todas estas cosas en la misa de los lunes. Y por lo tanto, la lotería la vuelven a perseguir hasta que la vuelven a abrir. Y curiosamente, cuando vuelve a agarrar aire, la lotería se convierte en el símbolo más grande de la modernidad de la Ciudad de México. El primer rascacielos que tiene la Ciudad de México es la Lotería Nacional. Es el Moro, el edificio de la lotería. Ya un año antes de que entre Miguel Alemán a la presidencia, no es cierto, unos meses antes de que Alemán entre a la presidencia, se inaugura el Moro, que es el símbolo de la modernidad. Y bueno, ya está lo que conocemos ahora, ¿no? ¡Claro! A lo largo de esa historia, en un minuto que nos queda, maestro, ¿cuál ha sido o cuál es el momento más importante de la Lotería Nacional? O sea, ¿actualmente o hubo un esplendor en algún momento? Híjole, yo creo que fueron muchos. Voy rapidísimo. Los hospitales y los hospicios en Nueva España. La construcción de la Academia de San Carlos en el siglo XIX. Los hospitales y la modernidad en tiempos de Don Porfirio.